Ahí está Ernesto Corona, el presidente de Anatel, a propósito de esto que tiene que ver con las primarias, que es algo nuevo que está en la legislación y que son el 30 de junio. Nosotros como Hora 20 siempre invitamos a los candidatos, en este caso a los presidenciales, generalmente tenemos debates, además acá en el estudio, en la oportunidad estamos con Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial del PRO. ¿Cómo está Marco Enríquez? Gracias por venir. Buenas noches, Marco. Gracias por la invitación. Marco Enríquez, hay varios temas de debate, pero lo primero que quiero consultar es ¿cómo analiza usted el aterrizaje que ha hecho la candidata de la Concertación o precandidata porque va a las primarias, Michelle Bachelet, y cómo de alguna manera, o por lo menos la lectura que hacemos como medio de comunicación, se apropió un poquito de la agenda? Yo creo que es normal que se apropie de la agenda. Estuvo 3 años sin hablar y la estrategia del silencio la dosificó con talento. Habló con los partidos, con Escalona, con Walker, y se preocupó mucho de no pronunciarse sobre ningún tema candente, solo los temas que a ella le convenía, y es normal que hoy día haya curiosidad. A mí no me sorprende, ni me parece abusivo. Más bien, creo que su aterrizaje ha sido la expresión de una incomodidad. La noto muy a contrapelo, la noto muy conservadora, muy contenida, muy retenida, muy contradictoria. Nos dijo que iba a escuchar y ha hecho anuncios. Nos ha dicho que no había visto Chile, que tenía que escuchar, y ha hecho 3 anuncios, y después con letras chicas. Yo le tengo particularmente buena a ella. Fui diputado con ella, tengo buena opinión de ella. A diferencia de otros contendores, no tengo problemas biográficos con ella. Comparto una biografía con ella, de exilio, de dolores, pero tengo diferencia con quienes la acompañan, lo he dicho, y también tengo diferencia con el estilo en que está haciendo política hoy día. Me parece parte de un ciclo que se acabó. Esta idea de decir gratuidad un día y al día siguiente decir lo contrario, me parece malo para ella. Y eso lo digo hasta con cariño. Yo creo que deberá volver a lo que encarnó en su gobierno, una cierta honestidad. No está siendo auténtica en lo que está haciendo. Hoy día escuchaba a alguien que es parte del comando de Lawrence Goldman que decía que lo que ha anunciado Michelle Bachelet es el programa de Marco Enríquez Ominami. Anunció reforma constitucional, educación sin lucro y además una reforma tributaria. ¿Siente que hay algo de eso? Sí, claro. Y me alegro que hoy día el grueso de los candidatos progresistas o de centro-izquierda estén donde no querían estar en el 2009. La pregunta que uno tenía que hacerle a ella con la buena onda que le tengo es ¿por qué no renuncia a la Concertación? Si la Concertación está en contra de todo lo que ella está diciendo. Por eso no confío. Ay, perdón, pero ahí hay un tema. ¿Usted cree que todos los anuncios que ella está haciendo no es lo que piensa la gente de la Concertación? Los viví como diputado. Fui diputado un periodo de la Concertación, los vi. Cuando teníamos mayoría para hacer reforma tributaria, ella y Andrés Velasco nos decían que hacer reforma tributaria no era responsable. Cuando dijimos que en televisión digital había que hacer un esfuerzo por no dar concesiones indefinidas a la Iglesia Católica, Viera Gallo y Bachelet se preocuparon de hacerlo. Cuando dijimos que la ley consagraba el lucro, Bachelet y Escalona nos dijeron que era mucho más importante un acuerdo con Carlos Larraín. Yo no voy a pelear con ella, le tengo particularmente buena, insisto, pero debo marcar mis diferencias con respeto. Lo que ella hizo como gobierno es la negación total de lo que está diciendo hoy día. Y como yo podría aceptar que yo hubiese cambiado, lo que pasa es que me cuesta creerle, porque primero la veo desganada, no la veo convencida, la veo como por obligación candidata. 2, porque está acompañada de los mismos de siempre. Fíjese que nombró de encargado económico a un conservador de izquierda, que frenó la reforma tributaria, era director de la Dirección de Presupuesto. ¿Quién, Alberto Arena? Alberto Arena no era el Che Guevara precisamente, era quien frenaba la reforma tributaria. Quienes desde el Ministerio de Hacienda le mentían al país sobre un principio equivocado, que no es cierto. Cuando hay abundancia, nos decían ellos, no hay que cambiar las reglas. Al revés, cuando hay más recursos, es el momento de aprovechar para un debate tranquilo, sereno, de cambiar las reglas tributarias. En Chile todavía recaudamos demasiado por vía del IVA, y el IVA es un impuesto regresivo. Para que lo entiendan los que me acompañan, los chilenos. Eso es lo que los partidos no quieren cambiar, que tenemos un sistema tributario que a usted le perjudica, a los más pobres los perjudica, porque pagan más IVA proporcionalmente a los más pobres que los más ricos. Y lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Y los partidos se han puesto de acuerdo, coludidos, para humillar a los chilenos diciendo ustedes no entienden de economía, es de expertos. Y no es cierto, es simple el argumento. Chile crece y no distribuye. La reforma tributaria es una herramienta, no la única, que hace a los países más justos. Y su gobierno y el de Piñera fueron férreos enemigos. Y Piñera, a contrapelo también, hizo un ajuste tributario. No ha hecho reforma tributaria. Es un pequeño ajuste porque él no cree en la justicia social. Él cree, como lo ha dicho, está en su derecho, no comparto, que el crecimiento económico es suficiente. Marco, pero ella insiste en el argumento, y lo dicen en la entrevista al The Clinic, que todos los avances que se intentaron hacer en materia tributaria, en materia de lucro, por ejemplo, la derecha se opuso. Ese es el argumento que a esta altura parece disco rayado. Por lo tanto, según lo que tú estás diciendo, no es tan así entonces. No es cierto. Eso es faltar a la verdad por una razón muy simple. Yo fui diputado socialista. Tuvimos mayoría. ¿Por qué no usamos la mayoría para subir impuestos? Tenemos mayoría. ¿Por qué no se usó la mayoría para, por ejemplo, hacer un conjunto de reformas en derechos civiles?
sobre derechos sexuales y reproductivos. Necesitábamos 2 quórum, 2 tercios. Ahí te tildaron de diputado... No, de cavernícola. Sí. Cuando propuse lo que ella propone hoy día, de cavernícola. Y ella, su ministra, me dieron la espalda. De díscolo, el díscolo. Y no las culpo, porque en la vieja política era normal de que la DC ejerciera un veto. Quiero decirle a los chilenos que está en el fondo de la discusión, que es muy técnica. Cuando a mí me preguntan muchos vecinos, ayer en Cerro Navia, hoy en Recoleta, me dicen, Marco, ¿pero cómo lo vas a hacer si no tienes mayoría? Una pregunta de ustedes muy fuerte ahí. ¿Cómo se hace sin parlamento? Yo respondo, ninguna de las mayorías que ustedes han conocido de estos partidos políticos les ha servido a usted. El parlamento estaba empatado. El abuelo de mi predecesor tenía un sueño, parlamento empatado, partidos desprestigiados, presidente fuerte, porque Pinochet pensó para él la Constitución. Pues bien, la Concertación y la derecha no han sido capaces de decir la verdad. Ninguna mayoría parlamentaria no ha estado al servicio de los cambios de justicia social. El Parlamento es un lugar de empate, porque o no ha habido mayoría suficiente, o porque cuando hubo mayoría no se han atrevido a usarla, por miedo a ¿qué? A no aparecer como beligerante. Es muy importante despenalizar la diferencia. Yo no pienso lo mismo que usted, Felipe. No pienso lo mismo, y esa es la riqueza. Y porque no estamos de acuerdo, vamos al final a ofrecerle al público una contradicción sana. La Concertación renunció a la política y nos convenció, al igual que Pinochet, en los hechos, que la política era un desastre. Y le hemos dejado a los partidos la política. Le digo a los chilenos, recuperen la política, los partidos no tienen el monopolio. Marco Enrique, conversando con los estudiantes, los dirigentes estudiantiles a propósito de esta manifestación muy masiva de ayer, ellos señalan que no tienen sintonía con ninguno de los candidatos, ni precandidatos. De hecho, no están disponibles para tender puentes ni nada. Ellos dicen, aquí está nuestra propuesta, el que quiere las toma. Perdón, es más, dicen que no manoseen nuestras ideas incluso. Exacto. ¿Qué responde a eso? Tienen toda la razón. Es decir, los movimientos sociales y estudiantiles, por definición, tienen que estar en ruptura con los candidatos. Nosotros somos fuerza de poder, fuerza electoral. Yo aspiro a pedirle el voto a la gente en su minuto. Hoy día no corresponde. Hoy día corresponde expresar mi idea. Los estudiantes han dicho algo súper sano, yo lo comparto. No es normal el sistema educativo chileno, y nos quieren convencer que es normal. No es normal el sistema político chileno, no es normal la jubilación de las abuelas. No es normal. Y como llevamos 25 años con economistas y políticos diciéndonos, es normal, trabaja mucho, que te paguen mal. Es normal que abusen de ti, es normal. Ellos han hecho algo anormal y a verse estupendo. Y son ellos los normales. Los anormales son los parlamentarios. Los anormales son los ministros. Los anormales son los que han hecho que esto sea normal. Normal, mire señora, trabaje toda su vida, va a jubilarse con 70 lucas. Saludos, le mandamos un beso. Mire joven, usted tiene 18 años, quiere ser estudiante, vaya al banco a que lo rematen con deuda. Eso es normal. Eso no es normal. Y ellos han hecho algo anormal. Y es lo más sano que hay. Romper la inercia. Y es normal también que ellos digan al país, nosotros con los candidatos nos mantendremos en ruptura. Tienen que ellos correr el cerco, cada uno su tarea. Yo abrí las puertas en 2009 y no necesariamente las recorrí yo, las recorrieron ellos esas puertas, lleno de orgullo. Si cuando uno compite, aspira a ganar. Y un buen candidato es quien cree que puede ganar y tiene buenas razones para perder. Yo quiero ganar, creo que puedo ganar, creemos los progresistas que estamos más preparados y también tenemos muy buenas razones para perder una elección. Buenas razones significa proponerle otro sistema previsional y jubilaciones distintas. Te queremos preguntar de Anatel, Marco, pero sí, antes de eso, hace algunos días Andrés Alamán dejó entrever que, según las encuestas que manejaba incluso el gobierno, estaba empatado con Lorenz Goldberg. Hoy el candidato de la UDI lo descartó. Por estos días comenzó el trabajo de campo para la próxima CEP del Centro de Estudios Públicos. ¿Cómo son las encuestas que tú manejas y cuánto estás marcando en esas encuestas? No, somos pobres, no hacemos encuestas, solo robamos encuestas, en el sentido no literal. Somos unos chupasangres de las encuestas. Dije que tú manejabas, no que habías encargado. Manejo las que usted maneja y manejo filtraciones, rumores. No me intoxico. Yo creo que nosotros estamos debajo del 10%. ¿Debajo del 10%? Yo estoy seguro que estamos debajo del 10% porque además lo veo en la calle. Veo una cosa que sube, pero al mismo tiempo veo que tenemos poco espacio en televisión. Hablaremos después de la franja. Tenemos poco espacio. Si no fuera por la red, lo digo con respeto, y por otros canales nos costaría mucho. Están los estudios que lo demuestran. Pero sin llorar, contento, sereno. En esta fecha, yo marcaba 3%. Si es verdad que tenemos el 8%, bingo. ¿Del 2009? Del 2009. En esta fecha, elección pasada. Hoy día, insisto, no quiero ser repetitivo, simplemente creo que alcoholizarse con la encuesta es una locura. No hay que detenerse en eso. Si fuera por encuesta, no habríamos hecho nunca lo que hicimos en el 2009. Si fueran por encuesta, los estudiantes no habrían marchado. Los cambios no pueden regirse por la encuesta y creo que el problema es este presidente, con todo respeto, que es las 9 de la noche, para que tenga un buen fin de semana y no faltarle el respeto, yo creo que está adicto a las encuestas este gobierno. Cuando hicieron acuérdate que en un momento dijeron que las bombas lacrimógenas eran abortivas. Se dieron cuenta rápidamente, en 24 horas, que era una locura y las rehusaron. Después salieron diciendo lo contrario, porque las encuestas le iban diciendo que tenía que hacer. Los bonos los entregaron según una encuesta. Yo quiero decirle, cuando sea presidente, estarán todos los bonos mientras la economía lo permite, la necesidad lo expresen, pero no porque una encuesta me lo dicte.
En lo último, Marco Enrique, a propósito de esta declaración pública que leíamos de Anatel y esta ley que implicaría franja para las primarias, usted no participa en las primarias. ¿Cuál es la visión que tiene respecto a una ley como esta? Yo trato, porque viene a las 9 de la noche, no ser muy excesivo, pero son todos unos frescos, yo encuentro, así, si me permite. Nuestro editor está encantado, claro. Le pido perdón. Fresco a Anatel, con todo respeto a todos los canales, esto es un suicidio televisivo hacer esto en un canal de televisión, pero frescos porque son concesiones. No es como la radio. En la radio hay 1.800 concesiones, en televisión hay no más de 6 canales. Tienen un monopolio natural, delegado por todos nosotros. Este canal circula por una carretera y ustedes ocupan un espacio que otro no podría ocupar. Por tanto, fresco. Tienen el deber de aceptar que el Parlamento les ponga condiciones. Ahora, más fresco los partidos, porque se hacen reglas para ellos. Y esto es como, mire, es decir a la gente, vea un partido de fútbol, le va a mandar un avance, una promoción, pero después no hay partido. Sus primarias son de cartón. Acuérdense de mí, no van a haber primarias en todo Chile. Acuérdense de mí, va a ser primarias presidenciales y parlamentarias, y se lo digo y cóbreme la palabra, los chilenos y chilenas. No van a haber primaria en Copiapó, no van a haber primaria en varios distritos de Chile, porque el Partido Comunista, los nuevos independientes, que son a mi juicio falsos independientes, la derecha se va a coludir para hacer primaria para diputados, senadores, solo donde les conviene. Y que además en esa frescura impongan, fíjese, fast track. En el Parlamento se ponen de acuerdo cuando se reajustan el sueldo, cuando se reajustan las asignaciones, cuando hacen franja para ellos. En 2 segundos el Parlamento votó ayer. En 10 minutos se regalaron 2 minutos de televisión para cada uno. Yo lo encuentro en eso una frescura generalizada, pero mire, por eso les propongo no voten más por el duopolio, porque en ese Parlamento se ha hecho como banal, como normal, la frescura. Marco Enrique, muchas gracias por acompañarnos Gracias, aquí en Hora Marco. 20. Beso y pido perdón por la palabra fresco. Pausa y volvemos, esto es Hora 20. El próximo jueves 18 de abril se estrena en los cines nacionales La Pasión de Michelangelo, el segundo largometraje del director Esteban Larraín. El film, que es un thriller religioso, explora en tono dramático el pasaje más llamativo de la vida de Miguel Ángel Poblete, más conocido como el Vidente de Peñablanca, el adolescente que en la década de los 80 cobró gran notoriedad mediática por supuestamente mantener contacto con la Virgen María. La cinta, que es una coproducción entre Chile, Francia y Argentina, se estrenará en las salas de Santiago, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción y Punta Arenas. Y estamos con el director de la película, Esteban Larraín, acá con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Por qué elegir este episodio de la historia reciente chilena que ocurre ahí en Peñablanca, en la región de Valparaíso? Bueno, la historia se me presenta como oportunidad fílmica, digamos, en el año 2008. Yo estaba ya terminando la distribución de mi anterior película. Una película bastante más intimista, más cine de autor, un poco en esta línea del nuevo cine chileno. Y justamente estaba buscando un tema que pudiese ser bastante más popular a nivel de público, pero que mantuviera también la posibilidad de mantener una línea independiente de filmación. Y en un programa de televisión aparece un nuevo programa en base a imágenes de archivos de Miguel Ángel, y veo en realidad que el tema de Miguel Ángel había estado arriba de la mesa durante mucho tiempo, que los elementos que componían la historia real tenía, digamos, los elementos perfectos para hacer una película espectacular. Y en general, en un país en que tenemos normalmente historias bastante trágicas o grises o tristes, esta película en particular tiene quizás esa exuberancia, digamos, y esa cosa casi surrealista que lo hacía justamente una película muy distinta a las historias que nosotros normalmente podemos contarnos a nosotros mismos y al mundo. Porque efectivamente está cruzada de una tal cantidad de simbolismo, aparte que justamente se prestaba para hacer en este caso como lo hicimos, una película básicamente como un thriller donde hay un sacerdote que lo mandan a investigar un pueblo extraño, un suceso que nadie comprende, y que está cruzado una serie de enigmas en un contexto político amenazante, en fin. Esteban, ¿la filmación es en el mismo lugar? Pudimos filmar exactamente el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Hay mucha gente, perdón, hay mucha gente que todavía piensa que efectivamente Miguel Ángel era vidente. Sí, diría que son los pocos, y lo que sí hay mucha gente piensa que la Virgen efectivamente se aparecía y han logrado, o les es más coherente decir, el vidente era medio chanta, pero la Virgen era verdad. Que es un poco contradictorio, porque si el vidente es chanta, digamos, y él solamente podía ver la Virgen. Sí. Pero en fin, pero justamente uno de los aspectos que nosotros tuvimos mucho cuidado fue de no ser, digamos, de no nosotros pretender tener la verdad absoluta sobre una cosa tan, digamos, individual como la fe o la capacidad de ver a la Virgen en el cielo. Y de hecho justamente los temas respecto a la veracidad o no de la Virgen son más un tema de fondo y forman parte un poco del escenario. También la teoría de la conspiración política, sí, donde básicamente se viven y desviven
los distintos personajes que componen la película. Lo que significa que mucha gente todavía sigue sin creer también el tema político que había de por medio respecto, por ejemplo, al régimen dictatorial que manejaba comunicacionalmente y para desviar la atención, ¿no es verdad? Como pasó, por ejemplo, con el cometa Halley. Ahí estamos viendo imágenes de la película. Sí, este Ramón Núñez, su primera aparición en cine, en su larga carrera. Sí, gran actor chileno. Que le está justamente encomendando a Patricia Contreras ir a esta misión oscura y desentrañarla. Esteban, yo te quería profundizar un poquito lo que conversaban recién con Felipe. La película, o tú como su director, ¿fija postura respecto a lo que pasaba en ese momento, a la personalidad de este joven que dice ver a la Virgen, a la realidad de un fenómeno sobrenatural, a la necesidad, a lo mejor a la necesidad, digo, de un fenómeno sobrenatural en esa época? Digamos que no. Los elementos que hacen esta historia única los incorporamos totalmente. Desde la identidad sexual del chico, su transformación, el elemento político, la manipulación político y mediática, eso totalmente está. Y de hecho creo que lo que finalmente termina primando en la película como un tema transversal es el tema de la fe, en su amplio espectro, y cómo justamente en algunos momentos de oscuridad espiritual solemos aferrarnos a algunos símbolos que algunas veces pueden ser justamente manipulados o de origen espurio, dado justamente nuestra orfandad de espíritu que pueden darse en situaciones de opresión, como fue justamente en los años 83, en que hay que recordar que la plena crisis política del petróleo que afectó directamente a Chile y América Latina, y que parten, pero coincidentemente con las primeras protestas, las primeras jornadas de protesta nacional en todo el país, con unas decenas de muertos, etcétera, etcétera. Bueno, Esteban, muchas gracias por acompañarnos, por venir a comentar la película. Se estrena pronto, así que mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Gracias. Bueno, como usted muy bien sabe, hace varios domingos ya la red, el día domingo a las 22:30 horas, presenta Chile se moviliza, que es esta serie de documentales donde de alguna manera se reviven los movimientos sociales de todo tipo que se han desarrollado en los últimos años en nuestro país. Bueno, y a propósito de lo que pasó en el día de ayer con la movilización, la primera tal vez más multitudinaria de este año 2013, que congregó a cerca de 250.000 estudiantes, es que la red este domingo va justamente a revivir lo que significó esta movilización el año 2011. Está con nosotros su realizador, el Cote Correa. Cote, ¿cómo estás? Su co-realizador. Co-realizador. Me gusta corregirte cada vez que empezamos. No, te agradezco el alma porque me gusta que traigas el espíritu de Carola acá mismo al estudio. De Carolina Trejo, sí. Sí. Es una decisión editorial de la red que ha estado siempre muy cercana también a no solo los movimientos, sino que a la gente. Se ha caracterizado editorialmente hacia este canal. Se tomó la decisión de revivir el capítulo de los estudiantes que se emitió en su segundo capítulo, por tanto el programa está recién empezando a verse. Y bueno, por ejemplo en YouTube tiene una cantidad de visitas impresionante y nos han llegado muchas cartas pidiendo volver a ver este documental. Se ha dado en universidades también, efecto muy interesante que ha ocurrido en la Facultad de Arquitectura de la Católica, se dio a teatro lleno cuando estaban preparándose precisamente para esta movilización, cosa que nos produce a nosotros una satisfacción muy personal porque se ha producido una especie de sinergia con el público, que también nos ha estado llamando además para invitarnos a filmar sus propias movilizaciones, etcétera, con lo que nos ha permitido ir preparando una segunda temporada. Y bueno, este domingo vamos a tener la posibilidad de revivir lo que mostramos en el segundo capítulo, que hacía referencia a la historia de los pergenios que se tomaron, según mi antecesor entrevistado en este lugar, se tomaron las calles durante el año 2011. Y fue una experiencia interesante, bonita, emocional y también muy aguerrida, que también tiene un ingrediente dramático como es la muerte de Manuel Gutiérrez, que también fue un hito importante, no la única. Recordemos que han muerto durante movilizaciones también desde la llegada a la democracia una cantidad de mapuches importante y que también han generado también conmoción en su momento. Más muertes que también pudimos revisar en el capítulo dedicado a Temuleo. Ahora, Cote, ¿qué les pasa a ustedes como realizadores de un documental como este, que es del 2011, de las movilizaciones del 2011 y un poquito ir al corazón de la movilización cuando estamos en el 2013 y ayer nomás una movilización acá en Santiago que juntó algo así como 150.000 personas? Sí, yo ayer fui partícipe, marché
marché, me hice un rato en mi pega y caminé hasta que llegué al escenario co-realizador. como co-marchador. Porque no estaba realizando, estaba marchando, entonces era un co-marchador. Pero sí debo decirte que me produjo emociones, porque nosotros habíamos estado realizando y estuvimos muy metidos con muchos de sus dirigentes y viendo mucho material de archivo. Entonces, ayer co-marchar me produjo emociones interesantes y me hizo revivir un poco todo ese material de archivo que habíamos visto. Me impresionó mucho, eso sí, ayer, lo pacífico de la marcha. Hay que decir que habían más de 80.000 personas y hubo disturbios referentes a 50 personas, digamos. Por tanto, encontré súper impresionante lo que ocurrió ayer y por eso está la decisión un poco de retomar, de volver a emitir este capítulo que produjo, al menos en las redes sociales, mucho impacto y que, por ser su segundo capítulo emitido, no alcanza a ser tan visto. Ya, Cote, tú mismo invita a Sí, ver el Chile se moviliza una aclaración del domingo. importantísima. Otra más, muy bien. Una última Dale nomás. aclaración. Nosotros el próximo domingo vamos a emitir el capítulo Caimanes, que era el que se emitía en esta ocasión, y va a ir el domingo a las 22:30, un capitulazo que habla, como les conté muy brevemente la última vez, de un pueblo llamado, en Caimanes, digamos, un pueblo, que está debajo de una gran tranque de relaves y que va a ir este domingo. Y le quiero hablar a la gente de Caimanes, que estaba muy ilusionada con ver su programa y todo mi respeto para ellos. Y este domingo volver a ver el capítulo de Estudiantes y ser un buen co-auditor. O televidente en este caso, te pillé. Gracias, Cote. Estuviste Que estés bien. Cote Correa, Nos chao, vemos, buen fin de gracias, semana. Cote. Nos vemos el lunes, chao. Chao, chao.